Hoy en la mañana fue detenido César Alejandro N., apodado El Tartas, quien se desempeñaba como jefe de plaza del Nuevo Laredo por parte del llamado Cártel del Noreste. Hace exactamente un año había reemplazado a Heriberto Rodríguez Hernández, el Negrolo, quien fue capturado el 28 de noviembre del 2022 por elementos del Ejército Mexicano. Mire usted, desde entonces el Tartas había tomado el control de Nuevo Laredo en medio de un altísimo ejercicio de violencia contra la ciudadanía y también particularmente contra las fuerzas militares en esa ciudad fronteriza. Su caída se da casi en forma simultánea con la de otros importantes operadores del crimen organizado, el Nini del cártel de Sinaloa, otros dos operadores logísticos importantes del cártel de Sinaloa, el CR, el del cártel Jalisco Nueva Generación, y ahora este personaje del cártel del Noreste. 3 de las 4 o 5 organizaciones más violentas del país y todos estos personajes, los 5, los 3 del cártel de Sinaloa, el del cártel Jalisco, ahora el del cártel del Noreste, todos vinculados directamente al tráfico de fentanilo. Es César Alejandro N., alias El Tartas. Tiene 34 años y se desempeñaba como jefe de plaza en Nuevo Laredo para el Cártel del Noreste. La mañana de este miércoles 29 de noviembre fue detenido en un operativo implementado por elementos del Ejército y de la Guardia Nacional en coordinación con otras dependencias federales. Los trabajos de inteligencia permitieron localizar a este criminal en flagrancia cuando se encontraba sobre la Avenida de la República, perímetro de la colonia Infonavit Fundadores en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Las autoridades informaron que durante la operación no se realizó un solo disparo. Al momento de su captura le fueron asegurados armas, cargadores, cartuchos y 2,000 pastillas de fentanilo. Durante el operativo, el Consulado de Estados Unidos en Nuevo Laredo emitió una alerta a sus ciudadanos y empleados para refugiarse. El integrante del Cártel del Noreste fue trasladado a la Ciudad de México en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana para ponerlo a disposición de la Fiscalía General de la República. El Tartas formaba parte del círculo de seguridad de Juan Cisneros Treviño, alias Juanito Treviño, líder del Cártel del Noreste. Era uno de sus hombres de confianza. César Alejandro N. es señalado como el principal generador de violencia en ese municipio. Se le relaciona con el tráfico de droga, armamento y personas a Estados Unidos, además de extorsiones a gasolineras, huachicoleo, secuestro, lavado de dinero y venta de droga al menudeo. El Tartas tomó el control de la plaza de Nuevo Laredo hace un año, después de la detención de Heriberto Rodríguez Hernández, alias el Negrolo, quien fue capturado el 28 de noviembre del 2022 por elementos del Ejército Mexicano. A César Alejandro N. se le investiga por ataques y asesinatos contra elementos de las Fuerzas Armadas, empresarios, civiles y rivales, como el ocurrido el 7 de diciembre de 2022, cuando sicarios del Cártel del Noreste emboscaron a elementos del Ejército Mexicano, donde un militar murió y 7 más resultaron lesionados. Por la peligrosidad y relevancia de este líder criminal, fue puesto de inmediato a disposición de las autoridades correspondientes, mediante un fuerte dispositivo de seguridad para evitar su posible rescate. La captura de César Alejandro N. se da a unos días de otros golpes al crimen organizado. El sábado 25 de noviembre, durante un operativo y enfrentamiento entre elementos del Ejército, en coordinación con la Guardia Nacional, que detuvieron a Juan Carlos N., alias el CR, jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación. Mientras que el miércoles 22 de noviembre a las 13:27 horas fue capturado en Culiacán, Sinaloa, Néstor Isidro Pérez, alias el Nini, encargado de la protección de los Chapitos y de la plaza de Culiacán y sus alrededores. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, son caídas importantes, es imposible y están concatenadas. Es imposible de alguna forma ocultarlas o negarlas y todas están
la de este personaje, el Tartas, la de el Nini, la del CR, la de los otros dos operadores del cártel de Sinaloa, son todos personajes que están relacionados con el fentanilo. Y se dan todas estas caídas, se dan después de la reunión que mantuvieron el presidente López Obrador con el presidente Biden, la reunión que se mantuvo con Xi Jinping, el presidente chino, y que se dijo que se iban a hacer nuevos esfuerzos y se iban a alinear las fuerzas para combatir el tráfico de fentanilo. Podríamos interpretar que esto, de alguna forma, es así lo que estamos viendo. En el cártel del Noreste, el cártel es uno de los más violentos que hay en el país y de los que más han atacado a las Fuerzas Armadas. Tenemos a Juan Cisneros Treviño, que es el líder principal de este cártel, que es de familiar de los Treviño, los que fueron los jefes de los Zetas. Carlos Alberto Monsiváis Treviño, también familiar de ellos. Y después los segundos al mando eran José Guillermo Leiva, que está detenido, que era el jefe de la Ribereña ahí en Tamaulipas, también está detenido, hoy fue detenido César Alejandro el Tartas. Quedan el Ricky, que es el que opera en Coahuila, que está en una zona que tuvo siempre los Zetas y ahora los descendientes de los Zetas, y un personaje, Iván N., operador financiero, que es el que le maneja los recursos a este grupo. ¿Quiénes fueron los que cayeron con anterioridad? Le decíamos, del cártel de Sinaloa, el Nini, Kevin y Giovanni. El Nini ya hemos hablado mucho de él, usted ya lo conoce. Kevin y Giovanni también hemos hablado de ellos, pero son dos personajes que manejaban la logística y eran los que se encargaban de la compra de los productos, la distribución, el ingreso a los Estados Unidos. Incluso trabajaban para distintas células de distintas organizaciones, encargándose ellos del tráfico, de introducir el fentanilo y otras drogas a los Estados Unidos. No son los únicos detenidos, como dijimos, está Juan Carlos Pizano Ornelas, el CR, que fue detenido el sábado, y ahora el Tartas del cártel del Noreste. Esos son los personajes que terminan presos en apenas 2 semanas. La pregunta es si está cambiando la dinámica, y todo indica que sí. Por lo menos, salvo que sea una suma de casualidades, y en estos temas no suele haber casualidades, la dinámica está cambiando, y esa dinámica se emparenta también con las reuniones de San Francisco, de los 3 presidentes, el fin de sexenio, las elecciones en los 2 países, lo intolerable que es ya la crisis del fentanilo en todo este contexto. Por lo pronto, 3 golpes, 4, si dividimos en 2 los del cártel de Sinaloa, muy duros en apenas menos de 2 semanas, Viviana. Bueno, Jorge, al mismo tiempo que ocurre todo esto, el gobierno federal ha solicitado al Congreso que apruebe el ingreso a México de personal militar de los Estados Unidos armado, esto para participar en tareas de adiestramiento de las fuerzas especiales del ejército mexicano. El presidente Andrés Manuel López Obrador, a través de la Consejería Jurídica, solicitó al Senado aprobar la solicitud de permiso para que 11 militares estadounidenses ingresen a México armados con el propósito de otorgar adiestramiento a tropas mexicanas. En caso de aprobarse, su estancia será del 23 de enero al 21 de marzo de 2024. La solicitud de autorización fue turnada a la Comisión de la Defensa Nacional. Se recibió otro oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite solicitud de autorización del Ejecutivo Federal para que se permita el ingreso del personal militar del Ejército de los Estados Unidos de América por el territorio nacional. En el oficio se expone que la presencia del personal militar es para que participen en el adiestramiento denominado Fortalecer las capacidades de las Fuerzas Especiales de la Secretaría de la Defensa Nacional, la cual es parte del Plan Anual de Actividades 2024, en el que programaron realizar diversos eventos. Además, se indica que para el adiestramiento militar la delegación ingresaría con el armamento
armamento, municiones y equipo descritos en el anexo único. Estos ejercicios militares se realizarán en las instalaciones del Centro de Adiestramiento de Fuerzas Especiales en Temamatla, Estado de México, y el Centro de Adiestramiento Regional de la Primera Región Militar en San Miguel de los Jagüeyes, también en la entidad mexiquense. La delegación extranjera está conformada por 11 elementos instructores del Comando de Operaciones Especiales Norte del Ejército de Estados Unidos de América. Su ingreso al país sería a bordo de la aeronave C-130 Hércules de la Fuerza Aérea y aterrizaría en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. En la petición, la presidencia destacó que el evento tendrá como propósito fomentar la cooperación con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos de América mediante el intercambio de adiestramiento que permitirá afrontar amenazas comunes en el hemisferio norte del continente americano y fortalecerá la relación bilateral militar. El 30 de marzo, la Cámara Alta aprobó una solicitud similar del Ejecutivo Federal. Con 75 votos a favor y 1 en contra, el Pleno concedió autorización para permitir el paso por territorio nacional a 12 integrantes del Ejército de los Estados Unidos de América para participar en el entrenamiento de ejercicios combinados conjuntos realizado en el Centro Nacional de Adiestramiento en Santa Gertrudis, Chihuahua, del 6 de abril al 11 de mayo. Hay que ponerle un nombre, un rostro. ¡Te vamos a encontrar! ¡Te vamos a encontrar! Y que vienen todas las demandas internacionales. Una ciudad tan complicada como es la Ciudad de México. Ya llegamos a Aguililla, esta ciudad, la entrada a la Tierra Caliente. Y el Senado ha rechazado la terna para elegir a la ministra que sustituirá a Arturo Saldívar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No llegó una mayoría calificada, se registraron 113 votos, de los cuales 68 fueron para Berta Alcalde Luján, 3 para María Ríos González y 2 para Lenia Batres Guadarrama. 40 de los sufragios rechazaron a las candidatas, de ellas necesitaban por lo menos, cada una de ellas, por lo menos 85 votos para poder llegar a la Suprema Corte de Justicia. La terna regresará al Ejecutivo Federal para que se realice en brevedad una nueva propuesta. Por considerar que las 3 candidatas propuestas para ocupar un asiento en la Corte carecían de independencia respecto al presidente de la República y al movimiento de Morena, fueron rechazadas en 2 ocasiones por senadores de oposición. La terna contemplaba los nombres de Berta Alcalde Luján, Lenia Batres y Estela Ríos, esta última consejera jurídica de la presidencia. Si no tienes en la Corte personas independientes, se acabó. Porque la Corte va a avalar ese golpe a la Constitución. La consejera jurídica tiene rango de Secretaría de Estado, lo dice el reglamento. Pero las otras 2 también son subordinadas directas. Digo, fuera máscaras, pues. Es idóneo que la consejera jurídica, que se ha ostentado como representante, es decir, como parte de los casos que promueve la Presidencia de la República, vaya a ser ahora la juez que resuelve esos casos. Entonces, ella va a ser juez y parte, ella es promovente y ella sola se va a resolver. No es idóneo, no es idóneo. A pesar de esto, los senadores de Morena argumentaron a favor de las candidatas. Poniendo a un lado nuestras diferencias ideológicas y respetando las distintas perspectivas que podamos tener con respecto al Poder Judicial, hoy tenemos la gran oportunidad de continuar ese largo proceso de evolución en las instituciones de la justicia federal. En la sesión, las 3 candidatas presentaron sus propuestas, pero en ninguna de las votaciones se alcanzó la mayoría calificada de las 2/3 partes de los senadores presentes. Después de ser rechazada la terna, el presidente de la República podrá enviar una nueva para ser analizada por los senadores. Gerardo Segura, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, qué pena con Olga Sánchez Cordero, una mujer que fue una distinguida, muy distinguida, integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que no establezca lo que es obvio, evidente, que a ella le tocó vivir, que los ministros de la Corte tienen que ser independientes,
autónomos, por lo menos de cargos públicos. Aquí teníamos 3 mujeres con cargos públicos, una destacadísima a nivel de una Secretaría de Estado, las otras 2, además de los cargos, hermanas de altísimos funcionarios de gobierno, de la secretaria de Gobernación, del jefe de gobierno de la ciudad. A ver, hay que tener un poco de sentido común, a ver cómo viene la próxima terna. Y quizás el temor de todo esto es que se reabran casos como lo que está ocurriendo ahora en Argentina, que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner ya se le abrió el juicio por lavado de dinero y podrá terminar muy probablemente en la cárcel. Ese es el miedo a veces de tener que tiene el poder de tener una justicia autónoma. Bueno, y parece una broma, bueno, yo creo que ya una mala broma, pero ayer el gobernador y candidato de MC, Samuel García, anunció que retomaría el gobierno de Nuevo León y que ahí se quedaría 2 días hasta el 1 de diciembre, donde pediría nuevamente licencia para poder regresar a hacer campaña. Mientras tanto, la inseguridad crece y uno de los supuestos logros del corto gobierno estatal, la inauguración de la presa El Cuchillo, se ha opacado porque ya tuvo que ser cerrada para precisamente terminar con las obras. Bueno, es una vergüenza el gobernador o candidato, las dos cosas. Dice que se congratula de que su compadre Elon Musk le haya cancelado la cuenta al expresidente Fox. Hoy fue una jornada desastrosa ahí en Nuevo León por todo lo que está provocando Samuel García con esta confusión consciente que está llevando entre su gobernatura, su campaña, su deseo de imponer sucesor, aunque no tenga el legítimo derecho de hacerlo. Hoy se eligió finalmente un gobernador interino. Ahora le platicaremos la historia. Samuel García, precandidato único a la presidencia de México por el partido Movimiento Ciudadano, agradeció a Elon Musk, dueño de la red social X, por dar de baja la cuenta del expresidente Vicente Fox Quesada. Esto luego de llamar a su esposa Mariana Rodríguez dama de compañía. Este agradecimiento llega un día después de que Samuel García anunciara que vuelve como gobernador de Nuevo León. Asumirá el cargo hasta el viernes 1 de diciembre, justo cuando inicia su licencia por 6 meses para dedicarse a su precampaña. Ya estamos de regreso en casa en Nuevo León y en este momento voy a firmar para dar máxima publicidad que reasumo funciones como gobernador constitucional. Javier a partir de ahora regresa de secretario general de gobierno y el viernes 1 a las 11:59 te dejo de encargado de despacho para poderme ir a hacer campaña y ganar la presidencia de la República. Este movimiento tiene como objetivo evitar una ausencia superior a 6 meses. Así se previene la necesidad de elegir un gobernador sustituto. En primera instancia se había designado a José Arturo Salinas Garza, presidente del Tribunal Superior de Justicia, para que sustituyera a García como gobernador interino. Sin embargo, Salinas Garza no era elegible porque la Constitución mexicana establece que una sola persona no puede ostentar 2 o más poderes, en este caso el ejecutivo y judicial. Este miércoles se convocó una sesión en el Congreso de Nuevo León para designar al gobernador interino. La Comisión de Gobernación aprobó 13 perfiles vinculados a Morena, al PRI y al PAN. Cuando el tema subió al Pleno, personas con el rostro cubierto reventaron la sesión. Algunos fueron identificados como simpatizantes de Movimiento Ciudadano. También lanzaron una bomba de humo, hubo gritos y empujones y la tribuna fue tomada. Fracción del 122 de la Constitución Política del Estado Civil de Nuevo León. No se vayan, no se vayan, no se vayan. No se vayan, no se vayan. Policías ministeriales ingresaron a la sede legislativa para intentar poner orden.
Al exterior del Congreso, elementos de la Fiscalía Estatal reforzaron la seguridad. Samuel García inició su camino rumbo al proceso electoral de 2024 con una lista de pendientes como gobernador. En primer término, resolver el problema de inseguridad y concluir su obra insignia, el acueducto El Cuchillo 2, que buscaba abastecer de agua a la zona metropolitana de Monterrey. El ducto de 93 kilómetros de extensión fue inaugurado el 13 de septiembre, pero fue cerrado para concluir obras pendientes, como la instalación de válvulas, desfogues y tanques. El suministro para Monterrey y el área metropolitana se hará con el flujo de la presa Cerro Prieto, con apoyo del canal del Chapotal, la presa La Boca y el acueducto El Cuchillo 1, además de algunas fuentes subterráneas con las que cuenta el Estado. La promesa de Samuel García fue que se quedaba 6 años, estuvo 2. La otra promesa fue terminar El Cuchillo, lo inauguró, pero como muchas obras en este sexenio, se tuvo que cerrar para terminarla, porque no está terminada. La tercera promesa fue garantizar la seguridad está peor que en muchos años en todo Nuevo León. Y ahora asume por 2 días el cargo para tratar de hacer una chicana legal. Hoy, finalmente, después de todo esto que vio usted, hace un par de horas, el Congreso declaró a Luis Enrique Orozco Suárez como nuevo gobernador interino de Nuevo León. Previamente se había desempeñado como vicefiscal del Ministerio Público de la Fiscalía de Justicia del Estado. Es un hombre que estudió en la Universidad Autónoma de Nuevo León y concluyó sus estudios en Derecho y Ciencias Sociales en el 2003. Este es un personaje que independiente, fue un nombramiento que se tuvo que hacer con todos estos manifestantes de Movimiento Ciudadano, y mire, yo creo que en Movimiento Ciudadano hay mucha gente muy valiosa, muy capaz, muy respetable, muchos, pero es una vergüenza el tipo de campaña y la forma en que se está desempeñando el señor Samuel García. Así están las cosas. Sí, Jorge, es una vergüenza en verdad lo que está pasando, porque además de todo, de alguna manera es llegar al margen de la ley para poder hacer lo que una persona quiera. Lo vemos claramente con Samuel García, beneficiando sus derechos personales, está beneficiándose a él en vez de beneficiar al Estado, y está, sin lugar a dudas, haciendo quedar muy mal a la gente que confió en él, que votó por él, para tener un mejor nuevo Nuevo León, como dice él. Y mientras tanto, el presidente López Obrador aceptó que ayer se reunió con Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional. Dijo que la candidata fue a hablar de su familia y que él platicó con ella sobre sus achaques. En la noche, Claudia Sheinbaum presentó un documental sobre su vida. Y también en el ámbito de Morena, Higinio Martínez, que era hace muy poco el hombre más poderoso de Morena ahí en el Estado de México, dejó el gabinete de Delfina Gómez, era jefe de gabinete en el Estado de México, para regresar al Senado y buscar su reelección. Lo cierto es que la relación de Higinio con Delfina está desde hace mucho tiempo muy debilitada, y ahora el senador dice que se incorporará, pero al equipo de Claudia Sheinbaum. Vamos a ver, porque la relación de Sheinbaum con Delfina también es muy cercana. Sexto y último día de tregua entre Israel y Hamás. Fueron liberadas 16 personas que estaban como rehenes del grupo paramilitar. También fueron excarcelados prisioneros israelíes, 39 personas, en su mayoría mujeres y adolescentes. 16 rehenes fueron liberados por Hamás en el último día de la tregua en la guerra de Gaza entre Israel y los militantes palestinos. El grupo de civiles incluía 12 israelíes y 4 tailandeses. Como parte de un acuerdo de intercambio, Israel liberó más de 30 prisioneros palestinos. Se trata de adolescentes y mujeres. Así lo confirmó el Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar, Majed Al-Ansari. Durante los 6 días de tregua, Hamás ha puesto en libertad a 97 rehenes, mientras que Israel ha liberado a 210 personas. Las negociaciones para otra extensión de la tregua parecen no llegar a un acuerdo. Recientemente, un líder de Hamás señaló que las propuestas de Israel para una nueva extensión son insuficientes, mientras que en la sede de la ONU, Israel se opuso a un alto al fuego total en Gaza,
En medio de la incertidumbre de este conflicto, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, llegó a Israel. El funcionario ha señalado que su presencia en Medio Oriente es para que los dirigentes israelíes mantengan e intensifiquen las pláticas con Hamás para extender la tregua y así también se permita la entrada de ayuda humanitaria a Gaza. Mientras tanto, de los rehenes mexicanos Ilana Gritzewski y Orión Hernández, todavía no se sabe nada. Se desconoce su estado de salud y los posibles acuerdos que haya propuesto el gobierno federal para que Hamás acceda a su liberación. Bueno, este joven mexicanos sin signos, ni una declaración sobre cuál ha sido su destino. Y hoy murió, ya vamos a hablar, se nos acaba el tiempo hoy, pero ya vamos a hablar en los próximos días mucho más. Murió a los 100 años de edad Henry Kissinger, este hombre que fue clave en la política exterior de los Estados Unidos en la segunda mitad del siglo pasado. Fue secretario de Estado con Richard Nixon y Gerald Ford en los momentos claves de la Guerra Fría. Logró un alto al fuego temporal en la guerra de Vietnam, fue el que restableció las relaciones de China con Estados Unidos, luego hizo los acuerdos de París, ganó el Premio Nobel de la Paz, pero también fue un exponente absoluto de la Guerra Fría con el apoyo al golpe de Pinochet, el golpe de Videla en Argentina, los golpes militares de Brasil y de Uruguay. Un exponente de la Guerra Fría, pero también un académico excepcional, un hombre, un diplomático que trabajó hasta sus últimos días. Su último libro lo publicó con 99 años de edad, un libro muy bueno que se llama Liderazgo. Uno de los grandes personajes, hay que decirlo así, de los grandes personajes del siglo XX, falleció hoy a los 100 años de edad. Sí, Jorge, descansa en paz. Henry Kissinger, un hombre que fue importantísimo para Estados Unidos y bueno, para el mundo. Descanse, sueñe bonito y por supuesto mañana nos vemos muy puntuales aquí a las 11 de la noche. Bonita noche, Jorge. Muy buenas noches y recuerden, el poder en la política, todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.